Buen día. Bueno, resulta que la profe Nadi no puso en el calendario que tenía clase todas las semanas a las 8:30 con segundo A. Entonces la Nadi se levanta, se sienta, lista así con su planillita para anotar presente, y no entra nadie. Y digo, no puede ser, están todos dormidos, no puede ser. Entro, claro, en el calendario no estaba. Son, porque saben que tenemos clases semanales y se aprovechan que me olvidé de anotarlo. Pero bueno, yo lo lamento porque resulta que en este mundo virtual, se pueden grabar las clases. Así que esta vez se las voy a grabar y se las voy a enviar y les mando un besote y ya comenzamos. Aguardando conexiones. ¿Se acuerdan de esto? División celular, que dijimos que podía ocurrir en organismos unicelulares y en multicelulares, pero que en un caso implicaba la reproducción de ese organismo, cuando son bacterias, y en nuestro caso, si nos lastimamos, implica que estamos regenerando tejido y eso se llamaba mitosis, y si no, podía ser un bebé que está creciendo y ese bebé está en plena división celular. Actualmente yo no sigo creciendo, pero igual cambio la piel, cambio las células, cambio el pelo y todo eso, todo el tiempo se produce mitosis en el cuero cabelludo, en algún granito, en alguna lastimadura de la mano, etc. En células procariotas, se llama a esta división que dijimos, se llama fisión binaria, bipartición o fragmentación, tiene un montón de nombres y es lo mismo, que se divide la célula. Y en células eucariotas, que eran las que tienen núcleos, las que tenemos nosotros, las que tienen los protistas, el reino Plantae y el reino Fungi y Animalia, ¿sí? Todos esos reinos. Estas células hacen la mitosis, y en esta mitosis resultan células idénticas. Y la meiosis ocurre solamente en células que van a generar gametas, y cada gameta tiene una combinación de genes que dice con la mitad de material genético y genes combinados. Ya habíamos visto este GIF, que está en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con esto, que ¿qué será? Fíjense, tenemos dos células, dice una donante y otro receptor. Y son células hiper simples con ADN cromosómico ahí medio suelto. ¿Qué células eran? Ajá, muy bien, ahí te escuché en mi imaginación. Esta célula es una célula procariota. ¡Shh, perrito! No sé si lo escuchan el perro al lado. Bueno, resulta que las células procariotas tienen un ADN que está en su citoplasma y que tienen además un plásmido, que es también información de ADN, que les sirve para tener resistencia a ciertos antibióticos, para poder, digamos, tener alguna ventaja en alguna de las necesidades que pueda llegar a tener una célula procariota. Resistir a temperatura, tener alguna proteína especial que la hace diferente del resto y demás. Entonces, esta información genética la suelen compartir, son re generosas, y a través del pilus, que es esta estructura violetita, ahí no veo el mouse, ahí, la transmiten a otra célula que no tiene ese plásmido. ¿Bien? Entonces, cuando llegan acá, fíjense, ADN polimerasa es un tipo de proteína que ayuda a duplicar el ADN. Y fíjense acá dice relaxoma. Es una proteína que relaja el plásmido y lo abre. ¿Sí? Lo va abriendo para que se pueda ir copiando. Y el transferoma
es otra proteína que ayuda a transferir y hace es como el que traspasa de una célula a otra. ¿Bien? Y a todo esto el pili fue quien conectó estas dos células. Bien, y por acá ya se separan y tenemos un antiguo donante, que es el original, que puede donar otra vez, y tenemos por este lado un nuevo donante, ¿sí? Que es quien recibió. Bien, entonces esto es la famosa conjugación bacteriana, que ustedes me han respondido muy bien, y dice, es un mecanismo que usan las células de los organismos procariotas para reproducirse. Y por otro lado, dice, se me trabó, vamos, ahí está. En este proceso, una bacteria le transmite a otra una molécula de ADN separada del cromosoma principal, que es llamada plasmio. ¿Bien? O sea, le transmite eso azul que tenemos aquí, el plasmio. Es una forma de generar variabilidad genética, a pesar de que estos organismos se reproduzcan asexualmente. Habíamos dicho que durante la fisión binaria o bipartición no había, eran como clones las células hijas. Bueno, esto les ayuda a tener variabilidad genética a todas las bacterias implicadas. Esto genera una capacidad de mutar increíble, ¿bien? Y se produce mediante una estructura llamada pili que conecta los dos citoplasmas. Y acá en esta imagen tenemos un montón de pilis, todos acá estos azulitos, y de paso, cañazo, vemos cómo es la célula procariota que tiene toda la otra parte del ADN metido, así, en el citoplasma. Y acá está el plásmido, que fíjense, está como apretadito, ¿bien? Acá hay otro. No es un círculo perfecto, ¿sí? O sea, a veces las células los dibujamos así como perfectos, pero son como un menjunje cuando vas al mirar el microscopio. Bien, tenemos el citoplasma, que es todo lo azul, que es todo ese líquido que sostiene la célula. Y resulta que tiene la pared tres partes: cápsula, pared celular y membrana plasmática, en ese orden, que son como capitas que tienen distintas funciones, pero es para sostener y proteger, principalmente. Y este es el flagelo, una colita que le ayuda a moverse. ¿Bien? Este es su motorcito. Y acá dice nucleoide. Bueno, en realidad no, es nucleoide porque no llega a ser un núcleo, sino que el ADN está en algún lugar. Y es circular. O sea, todo el ADN es circular, pero está todo, es como si esto, yo lo hago así, esto es una tela, este es el ADN. Si estuviera así, es circular el ADN, pero está todo enroscado así, metido adentro de esta célula. Bien, y después vimos la mitosis. Resulta que es un proceso de división celular de las células eucariotas que origina células idénticas genéticamente, igualitas. La mitosis es una etapa del proceso de la división celular, o sea, una de las etapas que ocurre para que se produzca la división celular. ¿Por qué? Porque antes de estas fases de la mitosis hay otras fases, llamadas G1 y G2, donde la célula crece y se multiplican las organelas. Miren, esta es una célula, crece en tamaño, ¿sí? Y empieza a duplicar las organelas que tiene adentro. Estas rojitas, imagínense que sean mitocondrias, y estos amarillitos que sean los lisosomas, ¿bien? Distintas organelas. Entonces, luego de la fase G1 y G2, viene la fase S, donde se duplica el material genético del núcleo. Bien, en el núcleo adentro, que acá no lo dibujé, se duplica el material genético. Vamos a tener, si tenemos 2 cromosomas, vamos a tener 4. Se duplica. Fase de mitosis, que es esto que decía, esa etapa que decía antes. La célula reparte el material genético de forma equitativa. Es re justa esa célula.
y origina dos núcleos, ¿sí? Entonces se pone así, dice, uno para vos, otro para vos, y así reparte. El ciclo celular termina con la división del citoplasma y la formación de dos células genéticamente iguales, idénticas. Y acá están las fases. ¡Chan! Dice, profase. Las moléculas de ADN o cromosomas que se duplicaron en la fase S de la interfase se condensan por completo. Si los viéramos con microscopio se verían como bastones. Y yo, toda ilusionada, que los iba a ver y les iba a poder explicar esto, me traje una tela para explicarlo. Lo voy a grabar. Imagínense que este es el cromosoma, ¿sí? El ADN que anda por ahí adentro del núcleo, en una célula eucariota. Esperen, me voy a salir de compartir pantalla. Así. Bueno, entonces tenemos este cromosoma, se empieza a enrollar, ¿sí? Se condensa, y cuando se condensa es que se enrolla. Miren lo que pasa si lo enrollo mucho a una tela. Prueben. Si enrollo mucho una tela, ¿qué empieza a pasar? Miren que le faltan vueltas. Se achica. ¿Bien? Se hace más corta. Se endurece. Queda como con forma de un bastoncito y hasta incluso se arruga ahí. Bien, así les pasa al ADN, igual, empieza a enroscarse y queda muy distinto a cuando está suelto, que anda ahí flotando adentro de ese núcleo. Bien, vuelvo a compartirles la pantalla para seguir con la siguiente fase a la profase, que es prometafase, donde la membrana nuclear se desintegra. Y acá, en estos dibujos, tenemos la membrana nuclear es esta, que está alrededor de la mancha amarilla, que sería el núcleo, y acá se ha desintegrado y quedó como unos puntitos. Se desintegra o la desarma la célula, porque no le sirve tener ahí metido una capa. La desarma por un rato. Metafase, sigue. Los cromosomas se acomodan en el plano central de la célula, llamado plano ecuatorial. En el medio de un planeta célula, en el ecuador, se instalan los cromosomas y están todos alineados así, listos para ser repartidos. Durante la anafase, las copias de cada cromosoma, llamadas cromátidas hermanas, o sea, cada cromosoma son dos de estos. Perdón, vamos de nuevo. Cada cromosoma es uno de estos, como el que les mostré. Se duplica, está todo enrollado, se duplica, e imagínense que su hermana es este, que también está duplicado. Entonces, este que se duplicó tiene su copia, y estos dos son los que van a estar en medio, y se van a separar. Bueno, y migran hacia los extremos o polos contrarios de la célula. Bien, de acá, ¡ching!, arrancan a viajar para allá durante la anafase, ¿ven? Bueno, esto es metafase, acá. Ya migraron. Fíjense, este dibujo no está exactamente puesto con las frases, porque es un proceso, ¿bien? Y no es fácil encontrar en internet un dibujo que justo me coincida el dibujito con lo que está diciendo la frase, ¿bien? Pero es un proceso, o sea, de entre la metafase y anafase se separan las cromátidas. Y en la telofase, telo significa final, ¿sí? Al final de la fase, la mitosis culmina y en esta etapa se forman nuevas membranas nucleares que determinan los dos núcleos hijos. Bien, y tenemos acá ya empezaron a formarse y en la telofase ya están armaditos y ese cromosoma que estaba todo apretado así para poder ser bien distribuido, se relaja. Se abre y vuelve a ser funcional en nuevas células.
Y de ahí ocurre algo que ya acá se ve, empieza a formarse un surco en las células eucariotas animales, y esa era la tercera pregunta. Miren, esto se los dejo, les voy a dejar el PowerPoint para que lo vean. Pero bueno, acá están todas las fases que les iba explicando. Entonces lo que ocurre en esa división del citoplasma es la citocinesis, ¿bien? Proceso de separación y segmentación del citoplasma que tiene lugar durante la última fase de la mitosis. Esta definición dice todo lo que dijimos hasta ahora. O sea, es la separación del citoplasma que sucede en la telofase, al final de la mitosis. Y en este GIF de acá, ay, que no me funciona más. Esperen que vaya y vuelva. Ahí está. ¿Ven? Ahí están los cromosomas, se separan, ocurre la citocinesis y listo, tenemos células nuevas. Y estas células en las células animales, como en este caso y el anterior, ocurre un estrangulamiento desde afuera hacia adentro. Bien, de esas dos células ocurre un estrangulamiento así, todo producido por unos microtúbulos especiales que es como que tiran y separan. Pero en las vegetales, como son duritas y tienen paredes celulares y están así como encajaditas en una casita cuadrada, la forma de separar dos células es armando una pared. Entonces mandan vesículas llenas de material, de celulosa, hacia el medio, las ubican y estas como que son los constructores. ¿Bien? Se ponen acá y vacían su contenido y hacen y van poniendo como una especie de ladrillito que en realidad es toda la celulosa y arman una nueva pared que aparece acá justo al medio. ¿Sí? Capaz que está muy chica la imagen. Y por último, ¿cuál era la respuesta a esto? ¿Cuál era la conjugación bacteriana? La 2. Tenemos acá el ADN de esta bacteria. Acá tenemos se fue el nombre. El plásmido. Tenemos el plásmido acá. Y lo pasa de una a la otra. Entonces esta era la donante y esta era la receptora y ahora esta puede ser donante también. O sea que la conjugación bacteriana es número 2. La citocinesis en células animales es donde ocurre ese estrangulamiento. Ahí. Y la citocinesis en células vegetales es ese envío de vesículas para formar una nueva placa o pared, una pared celular. Dice placa porque arranca a armar. Y eso es todo, amiguis. Ahora les dejo una actividad, obvio. Bueno, la actividad que les voy a pedir, en realidad es que jueguen un poco con materiales que haya en su casa para representar la mitosis, ¿sí? Me interesa un montón que representen esta imagen de la mitosis. Esperen que me vaya. Oh, pucha, acá. Esto quisiera que representen las distintas fases. Bien. Agarramos un papel. Podemos elegir pedacitos del papel. O sea, poner que dividamos esto en 4. Le damos una forma redondeada como una célula. Y sobre ese papel podemos dibujarle la membrana celular e indicar el nombre, bien, con lapicera negra. Hacemos un núcleo, un círculo. Podemos jugar con lanas, con canicas que representen organelas, fideos, tirabuzón o fideos largos atados entre sí, digamos, con algo, una gomita o algo, que representen cromosomas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, telas, también telas sobre una mesa, ¿bien?
Yo les voy a mandar un par de imágenes de mis ideas que tengo en la cabeza, que me gustaría que ustedes inventen con hojas del patio, con, qué sé yo, ahora no se me ocurre, porque tendré que poner a investigar a ver cómo se ve, pero lo que quiero es que representen la célula, su núcleo, la desaparición de ese núcleo, porque necesitan que sus cromosomas estén libres en el citoplasma, y después quiero que me muestren en fotos ese, o sea, una vez que tengan todos los materiales y que se imaginan cómo van a representarlo, que hagan las distintas etapas, ¿bien? O sea que por acá vamos a tener los cromosomas al medio, bien, imagínense que son los fideos tirobuzón, los ponemos al medio. En la siguiente imagen los vamos separando. En la siguiente va a reaparecer esa membrana celular de a poquito, la vuelve a construir la célula. Y ya hacia la telofase arranca a separarse el papel, o sea, quizás haya que recortar una nueva forma de papel o cartulina, esta, ¿sí? Pero bueno, jueguen, diviértanse, es como una maquetita. Ármenlo, cada uno y cada una, lo pueden trabajar en grupos, ¿sí? Pero lo importante es que cada uno lo represente en su casita, porque yo sé que están separadas. Si alguno o alguna se ha juntado con alguien y lo hace de a dos, bueno, pero no. La idea es que cada uno trabaje con esto para investigar, primero en los materiales y jugar un poco, y segundo en cómo es esta cuestión del proceso que sucede a nivel celular, ya que no lo podemos ver, lo tenemos que imaginar, ¿sí? Y nos vemos la clase que viene. ¡Chao!